Venezuela pasó de ser una de las economías más ricas de Latinoamérica a una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. ¿Cómo pasó? ¿Acaso fue culpa del socialismo, de la corrupción, de las sanciones internacionales? En este video vamos a deslogar cada etapa del colapso de Venezuela, desde su auge petrolero hasta su derrumbe económico y el éxodo de millones de venezolanos. ¿Fue un error de planificación, una tragedia inevitable o el resultado de malas elecciones políticas? Bueno, vamos a descubrirlo. Empecemos desde un principio. Venezuela no siempre fue un país de crisis. De hecho, en el siglo XX fue una de las naciones más ricas de toda América Latina. En los años 20 se descubrieron grandes reservas de petróleo, lo que transformó completamente la economía del país. Para los años 50, Venezuela era uno de los países principales que exportaban petróleo crudo en el mundo, generando un desarrollo económico impresionante. En la década de 50 y 60, Caracas era llamada el Nueva York de Sudamérica. La infraestructura crecía y había inversión extranjera, una clase media en expansión y muchos europeos migraron a Venezuela en busca de oportunidades. ¿Por qué Venezuela era tan próspera? Tenía mucho petróleo y su precio era muy alto. El Estado tenía estabilidad política y económica. Se crearon instituciones fuertes y la economía se industrializó. Pero aquí está el problema. Venezuela se hizo adicta al petróleo. A medida que el país dependía cada vez más de petróleo, cualquier fluctuación en su precio afectaba gravemente a la economía. En los años 80, el precio del petróleo cayeron drásticamente y Venezuela entró en crisis. El gobierno no supo manejar la situación. Se endeudó excesivamente, aumentó su corrupción, creció en desigualdad social. En el 89 ocurrió el Caracazo, una serie de protestas masivas debido a las medidas de ajustes económicos impuestas por el FMI. El gobierno reprimió brutalmente a los manifestantes, dejando cientos de muertos. Aquí entra en escena un personaje clave, Hugo Chávez. En el 92 intentó un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero fracasó. Sin embargo, se convertiría en un símbolo de resistencia para muchos venezolanos descontentos. En el año 1998 ganó las elecciones con la promesa de acabar con la corrupción y ayudar al pueblo, y así nació la Revolución Bolivariana. Hugo Chávez llegó con un discurso de justicia social y empezó a implementar políticas económicas basadas en la redistribución de la riqueza. ¿Qué fue lo bueno? Bueno, nacionalizó la industria petrolera y usó sus ingresos para financiar programas sociales. Creó misiones de educación, salud y alimentación, redujo la pobreza y el desempleo por un tiempo. Sin embargo, los problemas fueron los siguientes. Destruyó la empresa privada con expropiaciones masivas, aumentó el gasto público sin control alguno, y dependió totalmente del petróleo y no diversificó la economía. En los años 2000, el petróleo subió de precio y Venezuela vivió una nueva bonanza económica. Pero como todo se basa en un solo recurso, los problemas llegan cuando el precio cae. En 2014, el petróleo cayó $100 a menos de $30 por barril. Venezuela, sin ahorros ni reservas, colapsó completamente. El gobierno respondió imprimiendo dinero sin control alguno. Esto generó hiperinflación brutal. El bolívar se volvió prácticamente inútil. En 2008, la inflación llegó a 1.000.000%. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Escasez económica y medicinas, apagones eléctricos y el salario mínimo no alcanzaba ni para comprar una barra de pan. Chávez murió en 2013 y dejó a Nicolás Maduro en el poder. Esto generó un empeoro en la situación, debido a que generó fraudes electorales, sanciones internacionales, protestas masivas y represión violenta. La crisis obligó a millones de venezolanos a huir. Hoy, más de 7 millones de personas han emigrado, creando una de las mayores diásporas del mundo. Venezuela pasó de ser un país rico a un estado fallido, donde el crimen, la corrupción y la falta de servicios básicos son la norma. ¿Hay una solución para la crisis? Algunos países han logrado salir de colapsos similares, pero Venezuela enfrenta enormes desafíos, como la restauración de la democracia, la reconstrucción de una economía diversificada y la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas. Venezuela pasó de ser un país rico a un caso de estudio sobre lo que puede salir mal en una economía basada en el petróleo, el populismo y la corrupción. ¿Qué opinas? ¿Crees que Venezuela podrá recuperarse en el futuro? Déjame en los comentarios y suscríbete para más videos como este.